que justo lo descubrí hoy cuando estaba preparando. Bueno, los invito a los oyentes a imaginar una moneda, ¿no? Hace un montón de siglos, sí. Una moneda que a nivel mundial, bueno, gracias. Sí, la moneda. Claro, sí. Obviamente. A nivel mundial uno, por ejemplo, pudiera a los pies de la muralla china comprarse algo de comer, algún regalo, se iba al sudeste asiático. Bien. Con esa misma moneda, u otra, ¿no? Pero de la misma denominación, podía también comprarse algo, o sea, también se la aceptaban. En todas partes. Se venía para América con estos descubrimientos de comienzo del siglo XVI, que era el tabaco, la papa, el tomate, el ananá. También. Me di cuenta hace poco, no sabía yo que el ananá también. Es americano. Y también en cualquier lugar de Europa, hoy que hablábamos antes del aire, que te ibas a ir el fin de semana a Jáuregui. Sí. Bueno, si uno quisiera pasar o pagar una comida o pasar una estancia alguna noche por la Edad Media también, por la Edad Media no, más cercano acá, siglo XVI, XVII, también esa moneda servía. Claro. En todos esos lugares. Entonces, vamos a primero hacer una breve introducción de qué es el concepto de moneda, ¿no? Y cómo originalmente, si nosotros viviéramos, o sea, no tuviéramos incorporado el concepto de moneda, rápidamente diríamos, bueno, Margarita acá podría ofrecer como moneda de cambio, claro, dar clases de francés, tal vez vos, Cristina, hablar de algún concepto histórico, por ejemplo, de San Martín. Podríamos hablar de San Martín, sí. Exactamente, yo podría cocinar algo también. Y nos intercambiaríamos como una forma de pago. Bueno, ese es el famoso, como vos dijiste, el trueque, que es lo que existía al principio. Sí. Ahora, después empezaron a dar cuenta que, bueno, capaz que estaba difónica acá Margarita y no podía dar clase de francés, pero sin embargo necesitaba comprar comida. Claro. Entonces empezaron a ver alguna forma de la cual se pudiera representar el valor ese económico, pero que no tuviera que hacerse en el momento como es el trueque, ¿no? Sí, sí. Y ahí es donde empieza a aparecer algo de algún valor, ¿no? Sí. Tiene que ser algo que sea escaso. Al principio se sabe que en China y en el sudeste asiático usaban unas conchillas que eran muy poco frecuentes, entonces esos era como una forma de pagarle al otro por un bien. Y después obviamente empezaron a aparecer los metales preciosos, tanto el oro como el cobre como la plata. Podía ser una forma de intercambio y que no perdiese valor, ¿no? Porque si yo te pago con una oveja, capaz que al otro día se me muere la oveja, ya no me sirve como moneda de cambio. Claro. ¿No? O me la como, tampoco sirve como moneda de cambio. Entonces, ahí empezaron a aparecer las monedas. Ahora, lo interesante de esto que a partir del siglo VII a.C. se reconoce la primera moneda, o sea, moneda acuñada, y ahí me estoy dando pie para que en la imagen 1 le voy a pedir a Rodolfo por favor, porque este término acuñar moneda, ¿de dónde viene? Viene de una serie de cuños, ¿sí? O troqueles, que eran los que a los cuales al pedazo de metal, por ejemplo, que uno tenía, sea oro, plata, qué sé yo, uno lo estampaba con una marca propia de cada lugar, ¿sí? Donde se fabricaban estas monedas. Los lugares donde se fabricaban las monedas se llamaban secas, con C. Sí. Ahí, por ejemplo, estamos viendo un hombrecito ahí representado que estaba en una seca. Por supuesto, los estados tenían las secas, eran los que administraban, ¿no? Esas fábricas de moneda, y ahí le está dando justamente a un pedazo de metal de una forma medio redondeada, porque eran unas monedas muy primitivas, justamente estos cuños que son los de la izquierda, que son de metal mucho más duro que el metal que yo voy a acuñar, que la moneda que voy a acuñar, que tiene como el negativo de esa moneda. Entonces con eso le doy la impronta de que sea, no sé, de Segovia. Por ejemplo, si era de Segovia, se sabe porque todavía se conservan esas monedas que tenían con la forma de los arcos del acueducto de Segovia. Entonces la seca de la ciudad de Segovia, desde las épocas de los romanos hasta 1870 funcionó una seca ahí en Segovia que acuñaba, como estaba la Segovia, había un montón, pero la de Segovia es particularmente conocida por todo el tiempo que duró. Bueno,
Ahora, ¿de dónde viene la palabra moneda? Bueno, resulta que había una ceca en Roma, ¿sí? Una fábrica de monedas en Roma, que estaba, su templo más próximo era de la diosa Moneta. Una diosa de origen griego, que vieron que los romanos tomaron mucho de los griegos, y la mitología romana también muchas veces hace referencia a la griega, y como estaba cerca ese templo de la diosa Moneta, se terminó llamando monedas a estos disquitos de metal que uno los acuñaba. Ahora ya sabemos por qué se le llamaba acuñar, porque se usaban estos cuños. Bueno, vamos a empezar a ver ahora, vamos a ver en la imagen 2 que a estos cuños no sé, es interesante porque vieron que está la numismática, o sea, yo soy amante de todo el mundo de las monedas, de los billetes y todo lo relacionado a eso, yo colecciono, pero también hay una particularidad en la numismática, que es la gente que colecciona, hablé de forma general, pero es las personas que coleccionan cuños. Ahora, ¿por qué coleccionan cuños? Porque son aún más raros que las monedas. ¿Por qué? Porque las fábricas de monedas eran muy celosas de esos cuños, porque sería como hoy tener la maquinita de imprimir billetes. Entonces, primero que las guardaban bajo 7 llaves, y después que cuando ya no las iban a usar porque estaban media desgastadas y tenían que tallar un nuevo cuño, lo fundían, de alguna forma lo hacían desaparecer para que no lo agarrara alguien y lo tallara de vuelta, y podría pasar en el presente y en el pasado también. Bueno, en esta imagen 2, lo que me gustaba de esta imagen es un denario de épocas romanas. Fíjense que lo interesante de este denario es que no es que ha perdido esos pedacitos a los costados simplemente porque pasó el tiempo, porque se erosionó, etc. Es porque cada moneda que se acuñaba tenía que tener un peso en particular. Y como las fábricas eran muy rudimentarias, ¿no? Eran unas planchas de metal muy uniforme, ellos tenían con una balancita a cada moneda que darle el peso exacto. Por ejemplo, pesaba 25 gramos, entonces todos los denarios de esa denominación romana tenían que andar por los más o menos 25 gramos, pero más o menos, pero tampoco 28, tampoco 35. Y entonces, como no tenían forma de que esas monedas fueran muy perfectas, para que cuando uno las acuñaba tuvieran todas 25 gramos, uno las hacía de 32 y después le iba sacando algunos pedacitos hasta que fueran de 25, y después con esos pedacitos las fundía, agarraba otro pedacito y hacían otra. Entonces, por eso es que las monedas de aquella época están así como mordidas, como si fueran con dientes. De hecho, también había una forma de robar dinero, era que uno tenía esa moneda, Margarita a mí me pagaba con esa moneda, yo después con esa moneda, antes de pagarte a vos, valía lo mismo, yo la limaba un poquito, la limaba, no le sacaba pedazos porque iba a ser muy notorio, pero la limaba un poquito y te pagaba con esa moneda que valía un poco menos, pero vos no te dabas cuenta, y después con todas esas limaduras, a la larga, tal vez capaz después de un año me hacía una nueva moneda. Una nueva moneda. Así que en la imagen 3 vamos a ver recicladores. Claro, recicladores de la época y recicladores / estafadores. Vamos a ver que ya después que en vez de martillo con un cuño, al cuño se le daba, en vez de un martillazo, se le daba con estas prensas. Fíjense, ahí son 2 muñecos, pero es en un museo, y hacían girar esa prensa, y finalmente no se llega a ver bien, pero abajito hay un agujerito donde hay otro muñeco que está poniendo justamente el pedazo de metal ahí para acuñar la moneda. Esa verán ya de la época del siglo XVI o XVII. Ahora vamos a llegar finalmente a esta famosa moneda que yo les decía que la podía usar tanto en la muralla china como en tal vez en las minas de Potosí, que es el famoso real de A8. En la imagen 4 vamos a descubrir a esta moneda, ya le podemos ir llamando supermoneda. ¿Por qué? Porque a partir de 1497 los reyes católicos empezaron a acuñar esta moneda, que tenía 25 gramos de plata pura.
Por supuesto que las monedas podían ser de varios metales, ¿no? Sí. Ahora, los Reyes Católicos en 1497 deciden que su moneda de plata va a ser llamada Real de A8. ¿Por qué se llama Real de A8? Porque eran 8 reales de otra moneda, pero de otro metal. O sea, siempre uno lo tenía que... es el famoso, digamos, ¿cómo lo respaldo? Claro, ¿cómo lo cambio? ¿Qué respalda a mi Real de A8? Había otra moneda que lo respaldaba, pero este Real de A8 lo tomaron como su moneda de plata. Tenían su moneda de oro también, y tenía su moneda de cobre también. Claro. Pero este Real de A8 es el que vamos a presentar hoy como la supermoneda. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver en la imagen 5 esta idea que a mí siempre me sorprendió. Me sorprendió esta. Yo no sé si es por una cuestión de las películas que uno consume, los libros de historia que uno lee, o lo que lo han educado a uno, pero a mí siempre me quedó esta idea de que el Imperio Británico, el Imperio Francés, qué poderosos eran el Imperio Británico de los 7 mares, etcétera, 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 con una visión mucho más reciente, de 1800, 1900 tal vez. Ahora, sí, acá lo hemos mencionado muchas veces, pero siempre vale la pena repetirlo. Si nos vamos al siglo XVI, siglo XVII, olvídate del Imperio Británico, olvídate del Imperio francés, de los holandeses, nada. O eras del Imperio Español, era como River Boca, Imperio Español o el Imperio Portugués. ¿Y qué pasó cuando empezó a reinar Felipe II tras la muerte de Carlos I? Cuando heredó no solamente todas las tierras de Carlos I, ¿sí? Felipe II, sino también de las tierras del Imperio Portugués. Así que por tan solo 80 años se dio esta situación que fue que el Imperio Español tuvo todas sus tierras. Fíjense que ahí son las naranjas, ¿no? Reconocemos toda la zona actual de Latinoamérica, ¿sí? En España, fíjense, también otra cosa que uno se desayuna, que yo me he desayunado ya de adulto, todo el reino de Sicilia, también, de Cerdeña, todo lo que había en los Países Bajos, todo eso pertenecía al Imperio Español. Y Felipe, y además toda la zona de las Filipinas, que ya hemos hablado acá alguna vez, y toda la zona del sudeste asiático. Además, ya les digo, desde 1580 a 1668, durante más de 80 años, España y Portugal unificaron sus reinos, que era el Imperio Español, porque Felipe II era el Imperio Español, y tuvieron este super imperio que... Por los casamientos. Claro, no me vengas a hablar del Imperio Británico, porque en esa época era el imperio que dominaba el mundo. Ahora vamos a ver la imagen 6, porque uno no solamente dominaba las tierras en la época, sino también dominaba los mares. Fíjense que ahí las dos líneas verticales son el Tratado de Tordesillas. Recordemos que tomaba una longitud que daba la vuelta, ¿no?, a través de los polos, y dividía el mundo en dos. Cuando Felipe II asumió el poder, ya ese Tratado de Tordesillas, si bien seguía vigente porque él estaba al mando de dos imperios, todo era de él. Así que no solamente las tierras, sino también los mares, como ahí se ve, era todo del Imperio Español. Ahora, con esta idea empecemos a pensar que las monedas que usaba el Imperio Español, obviamente, si estaban por todo el mundo, iban a ser justamente las que usaran todo el mundo. Pero ¿por qué estamos hablando del Real de A8? No sé por qué. Recordemos, y yo tampoco... No es el Real. Nos habíamos perdido. No, porque recordemos que les conté que el Real de A8 era la moneda del Imperio Español de plata. Así estaba la moneda del Imperio Español de oro y de otros metales, pero la oficial de plata era el Real de A8. Y eso está relacionado con el, entre comillas, descubrimiento de América, o la llegada del Imperio Español a América, la toma de posesiones de tierras y el tremendo descubrimiento de minas de plata en Potosí y en México. Por eso, por ejemplo, hoy uno va a México a determinadas regiones y le venden no solamente cacao, sino cosas de plata, porque ahí históricamente hubo minas riquísimas. Y entonces, claro, como el mineral que había por excelencia del Imperio Español, al cual accedió tras invadir América, fue la plata.
Entonces empezaron a acuñar más monedas de plata. ¿Y quién era la moneda de plata? El real de A8. Si hubiera sido que hubieran descubierto muchísimo oro, hubiera sido que descubrieron mucho oro, pero descubrieron muchísimo más plata. Así que es interesante que ahora, ¿cómo eran? Vamos a pasar a la imagen 7, porque vamos a ver ahora, Rodolfo nos ayuda ahí, nuestro operador, porque vamos a ver lo que eran las macuquinas. Las macuquinas, el Imperio Español no era ningún sonso Felipe II y los demás reyes, porque decían, está bien, la plata está allá en nuestras colonias, pero no vamos a trasladar nuestras secas allá, nuestras fábricas de monedas a colonias americanas, sino nos vamos a hacer traer esta plata. Y cómo ellos controlaban que esa plata, la cantidad de plata que se producía, por ejemplo en Potosí, realmente les llegaba el 100% a Sevilla. Recordemos que estaba en la Casa de Contratación de Indias. Bueno, la forma era hacer unas monedas que tenían, no eran poco valor porque eran monedas de plata, pero no eran las monedas oficiales como el real de A8. Eran las macuquinas, que lo que se hacía era, entonces se tomaba, por ejemplo, la plata de Potosí o de México, la fundía, hacía como unos choricitos de plata, después los cortaba, así como hace el gesto, como los ñoquis. Como los ñoquis, claro, los ibas cortando, te quedaban disquitos y ahí, como se ve acá en la imagen, se acuñaban con un cuño y con un martillo, porque no era una cosa que uno quería como el real de A8 que dure siglos y siglos, sino simplemente le estaba dando una denominación para que cada una de estas monedas pesaran lo mismo, y cuando salían de Potosí 6.000 kilos de plata, eran muchísimos más, ¿no? Kilos, pero salían 10.000 kilos de plata, 100.000 kilos de plata, y acaban 100.000 kilos de plata en macuquinas, llegaran a Sevilla 100.000 kilos de plata en macuquinas. Para contarlo. Cuando llegaban a Sevilla, se fundían, y ¿qué hacían con eso? El real de A8. Ese era el que hemos visto antes, y ahora vemos de vuelta en la imagen 8, por favor, Rodolfo. Hay que ver si llegaba todo así siempre. Seguramente no, pero como siempre, así como en el ambiente de la gastronomía se habla del desperdicio, digamos, un 10%, ¿no? Siempre hay un 10% tal vez que de macuquina. ¿Qué quedó por ahí en el camino? Viste que la macuquina es pesada y se hunde en el mar, ¿no? También puede pasar, claro. Bueno, entonces, en la imagen 8 volvemos a ver, porque con todas estas macuquinas, que eran monedas así nomás, pero tenían un valor en plata espectacular, se traían a España y se acuñaban, estos sí, reales de A8. Ahora, ¿qué tan importante era este real de A8 con respecto a la producción de plata en las colonias americanas? Esta es una cifra que ya le he mencionado alguna vez en el programa, pero me sigue impresionando. Es que consta en las actas del Archivo de Indias, que estaban en Sevilla, que tan solo entre los años 1503 y 1660, o sea, el comienzo de ese gran imperio español, o sea, un poquito más de 150 años, llegaron a Sevilla 185.000 kilos de oro, tranqui, no esa cantidad, y 16 millones de kilos de plata. Ahí es la importancia, esos 16 millones de kilos de plata es como que empujaron metafóricamente a la producción de estos reales de A8. Y a su vez se producían en las secas de ahí, de la península ibérica, y salían por el mundo a pagar cosas. Claro. Hemos hablado acá alguna vez del galeón de Manila, ¿no? Ese intercambio que había de comercio entre México y Manila, la ciudad de las Filipinas, y todo el sudeste asiático, hasta China. Bueno, los españoles compraban muchísimas cosas que venían de China y pagaban con eso. Y pagaban justamente con este real de A8. ¿Cómo se sabe eso? Además de que en los libros se encuentra, vamos a ver en la imagen 9. Que, claro, eran tan importantes estas monedas reales de A8, que de alguna forma se tenía que constatar en todo el mundo que eran monedas reales. Y la forma de hacerlo era que cada uno de estos imperios o lugares en todo el mundo que usaban esta moneda real de A8 para darle legitimidad, tenían sus propios cuños. Fíjense, ese es un real de A8 que tiene un cuño más chiquitito, o sea, está acuñado con un cuño más chiquitito de un diámetro menor. Es de Arabia Saudita, por eso se le ve ahí una palmera. Mira. Sí, entonces, el reinado de Arabia Saudita
tomaba esta moneda, la pesaría, la constataría si tenían los 25 gramos de plata que tenía que tener, y si los tenía, le ponía su propio puño diciendo: este es un real de A8 que puede circular perfectamente en nuestro reinado, démosle para adelante. Lo mismo sucedía, por ejemplo, en lugares tan lejanos. Vamos a ver en la imagen 10, por favor, Rodolfo. Como, fíjense, a ver si descubren a qué les remite. Fíjense esas marquitas que tiene el real de A8 en No me negro. doy cuenta. ¿Las llegan a ver? Yo tengo el ojo medio. Muy bien, China. Son signos chinos justamente porque en regiones de China, la Manchuria o lo que sea, tomaban este real de A8 y constataban que fuera real, y de vuelta, ¡pac!, le acuñaban sus propios signos. Ahí, muchas gracias, Rodolfo. Ah, mira vos. Fíjense, hay caracteres chinos donde constata que este es un real de A8 que puede ser libremente usado en toda China. Así que con este podríamos haber ido a la muralla china y comprarnos un recuerdo. Mira qué bien, ¿eh? ¿Sí? Muy Ahora, en la imagen 11 vamos a ver que, claro, como era un real de A8, esto me encantó. Es así como la pizza, yo no sé por qué, sí, podríamos averiguarlo, siempre se corta en 8 porciones. Sí, Este real de como A8, perfecto, justamente como tenía un valor de 8, uno podía decir, bueno, lo parto en 8, sí, y cada uno es un octavo de real de 8. Ah, mira. Entonces, fíjense que ese es un real de A8 que está legitimizado en la zona de las Islas San Martín, ahí. Por eso tiene ahí ese Martín, creo que son de origen francés, ¿no? Esas, bueno, están certificadas en esas islas de que eso es un real de A8 válido, pero a su vez se lo ha cortado para ser utilizado. Claro, yo me quería comprar algo de menor valor de un real de A8, claro, entonces te daba no una porción de pizza de real de A8, ¿sí? Y vamos a ver en la imagen 12. Vamos a traer a un amigo de la casa, que es nada más ni nada menos que a Hércules, porque ya hemos mencionado acá las columnas, en la historia de cuando hablamos de que el Mediterráneo casi se secó, ¿recuerdan? Sí. Terminamos esa historia contando que Plinio el Viejo te contaba en su libro de Historia Natural que a esos montes que se alzan a ambos lados del estrecho de Gibraltar, hablaba del peñón de Gibraltar en el continente europeo y de los montes de Ceuta en el continente africano, a esos dos montes, decía Plinio el Viejo en su libro Historia Natural, los nativos les llamaban las columnas de Hércules, porque pensaban que fue este dios, Hércules, que con su espada los atravesó, o sea, era un único monte originalmente, y los atravesó con su espada, dejando entrar así las aguas del océano al Mediterráneo, ¿sí? Del océano Atlántico al Mediterráneo. Bueno, estas dos columnas que hoy, si uno estuviera en el Mediterráneo, ahí Margarita se van disipando, que son justamente el Peñón de Gibraltar y los montes de Ceuta en Europa y África respectivamente. Hoy aparecen, como ahí decía Margarita, vamos a pasar a la imagen 13 porque los encontramos en el escudo de España, ¿sí? Claro. El escudo de España hace reminiscencia a justamente, no a Gibraltar, porque es una historia triste para España, otro día podríamos tocarla, sino al estrecho de Gibraltar, que está custodiado por estas dos columnas de Hércules. Fíjense que en la parte superior hay justamente un real de A8 y está marcando en rojo esas dos columnas de Hércules. Sí. El real de A8 era una moneda acuñada por el Imperio Español, entonces aparecía el escudo español, y ahí vamos a ver en la parte ahí superior derecha que justamente aparecen las dos columnas de Hércules, así como aparece en el escudo español, aparece en el real de A8 estas dos columnas de Hércules. Ahí, muchas gracias, Rodolfo, que es interesante que tiene un cartelito el escudo de España que reza non plus ultra, ¿no? Porque recordemos que estaba toda esa idea de plus ultra, que todos los territorios de ultramar eran peligrosísimos, entonces no había que irse mucho más allá del estrecho de Gibraltar, porque había tierras que andás a saber qué eran. Cuando los españoles se dieron cuenta que esas tierras, andás a saber lo que eran, les podían proveer 16 millones de kilos de plata, miraron con otros ojos. Sacaron un lema que en vez de ser plus ultra era non plus ultra. Vamos para allá porque hay tierra en ultramar. Bueno, entonces estas columnas de Hércules, ¿sí?,
Se dice, dice. esta moneda, claro, era tan usada en todo el mundo que hasta en el nuevo país, a partir de 1776 de Estados Unidos, tuvieron que respaldar sus nuevos dólares con una moneda. Claro. ¿Y cuál era la moneda con la cual se respaldaban? ¿Viste? El real de A8. Mirá De hecho, circuló durante muchísimos años paralelamente los dólares estadounidenses con el real de A8 en tierras estadounidenses hasta Mirá. 1860-70. Ahora, se dice que ¿Cuántos años justamente... duró? Más de 200 años. Sí, 300. claro, se dice que como moneda ha sido aún más exitosa hasta la fecha que el euro o el dólar, Claro. porque durante más de 300 años estuvo vigente. Y ahí veíamos en la imagen inferior que se dice que el signo del dólar estadounidense fue tomado justamente de este real de A8, que era el escudo español, porque la S tiene escondida, no, ahí como superpuestas dos columnas, y esas dos columnas se dice que son las columnas de Hércules. Así mira. que el estrecho de Gibraltar estaría presente en el dólar estadounidense, y más interesante que eso es que nos remite a esta historia el dólar estadounidense, una moneda tan, tan mundial. En algún todas día partes. quiero comprar un departamento, si tengo la suerte, en Argentina lo tengo que pagar en dólares. Bueno, esos dólares remiten a este real de A8, que Mira. fue la moneda que circuló en todo el mundo, por 300 años, cuando el Imperio Español era fuerte. Era Mirá fuerte. vos. Qué interesante, ¿eh? Muy interesante. Muy interesante esas monedas. ¿Quedó alguna? No. Sí. De hecho, Ay. son recontra buscadas. Ah. Se le llamaba peso duro también. De ahí que los españoles, Un duro. el famoso no El tengo un duro, Quedó de ahí. claro, coloquialmente al real de A8 se le llamaba peso duro. Ah, Entonces, por eso no me ¿ves? queda ni un duro. Quedó de ahí. Sí. Después había otros pesos de mi Bitcoin, abuelo. ¿qué ibas a contar? Del Bitcoin. Fíjense que el Bitcoin, en vez de tener la S y las dos columnas de Hércules, supuestamente es una B larga y dos columnas de Hércules. Obviamente el Bitcoin se ha basado en el dólar, ¿no? Claro. Pero tal vez el dólar se haya basado en el real de A8. Todo tiene un hilo conductor. Claro. No, de las monedas de España yo tengo un prendedor con tengo unas una perras de- gordas, ¿no? Mira, eso habría que Así lo averiguar. llamaban, sí. Mira. Era de la época de mis abuelos. Además que se Mira. Ellos usaba hablan un de regalo Pero de sí. las monedas todas caladas Sí. y hacer brazaletes. Mira. Pero eran collares con las perras monedas. gordas que dejaron de usarse. ¿Pero esas serían Después. pesetas o No, anterior a las eran pesetas? monedas. Ah. Monedas. Que eran perras y perras gordas. Mira. Pero me acuerdo que ellos lo llamaban así. Pero creo que ya se había dejado en desuso. Ellos ya Claro, pasaron después a las pesetas. claro. Lo voy a buscar, lo voy a traer. Muy bien. Bueno, pero es un enlace, ponele, ellos nacieron en 1880, 1890.